sé. ¿Qué dijo? Hello, hello. Buenas noches. Oh, my Bible. Yeah, Mi your Biblia. Bible. So, how many, well, maybe I better wait, that's one guard now. Aarón. How many of you want to be smarter than most people in the world? Ok, hermanos. Mi hermano Luke dice, ¿cuántos de ustedes quieren ser esta noche más inteligentes que cualquier persona que esté por este lugar? Levante su mano. ¿Cuántos de ustedes quieren volverse más inteligentes Okay, esta noche? so good, because I'm going to teach you over the next several days 3 things. Ok, muy bien. Esta noche, me parece muy bien lo que han escogido, porque esta noche, esta semana, mejor dicho, vamos a enseñar 3 puntos. 3 things that occurred in the world 3 cosas que nos animan en la palabra de Dios, and you need to understand them from a biblical point of view, y ustedes tienen que entender desde el punto de vista bíblico. and you can understand the world around us if you know these 3 things. Y si ustedes saben estas 3 cosas que voy a compartir, ustedes van a poder entender todas las cosas que pasan alrededor del mundo. Es la explicación de todas las cosas. The first thing La is primera cosa que quiero compartir creation. es creación. La creación. Creation, right? Sí, hay. Close. Estuve cerca de escribir creación en español. Does anybody know what the second thing would be? ¿Algunos de ustedes saben qué es el segundo punto que voy a enseñar? Any ideas? ¿Alguna idea? Después de la creación, Génesis. Amén. ¿Qué más? Pastor Anderson can El answer. pastor Anderson no puede responder la pregunta. ¿Qué piensa que es el segundo punto? Algo con agua tiene que ver. Genesis flood. The flow. Génesis, Flood. inundación de, gracias hermano, la inundación de Génesis. Sí, tuvieron razón los que respondieron por aquí. Sí. And the third thing, any ideas? What the ¿Alguna third idea thing del would be? tercer punto que yo voy a enseñar esta semana? La torre de Babel. Pablo. You cheated, you heard me. Ah, last no, tú estás haciendo trampa porque tú me escuchaste la semana pasada. week. Yes. Number 3 is the Tower of Babel. Exacto, la torre de Babel, hermanos. ¿Tienen sus apuntes? Sí, su librito de apuntes. ¿Alguien le falta? Yeah. So if you know these 3 things, Hermanos, si ustedes conocen esas 3 cosas que voy a enseñar and understand them, y lo entienden, lo comprenden and understand how they affect the world around us, y entienden cómo esto ha afectado alrededor del mundo, you'll be smarter than 99% of the world's population. ustedes podrán ser capaces de ser más inteligentes que el 99.9% de toda la población mundial. So tonight, we're going Entonces, to talk about one of these. esta noche vamos a empezar hablando sobre el primer punto. We're going to talk about creation. Vamos a hablar acerca de la creación. So creation starts with day 1, Entonces, la creación empieza en el día 1. and we're going to go through and look at each day of the week. Y lo que vamos a hacer es ir a través de la Biblia de Génesis, desde el versículo 1, y qué es lo que hizo Dios día tras día. So let's start with Genesis 1:1. Vamos a empezar entonces con Génesis 1:1. You probably know it already, De repente muchos de ustedes ya lo saben. so say it with us. Entonces, díganlo conmigo si lo sabes. Principal, En el principio. principal. En el Okay, principio, say it with us. Dios creó los cielos y la tierra. ¿Qué más? Y la tierra estaba desordenada. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz de la abismo. Good. ¿Qué más? Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien. Perfecto. So, is this a statement of religion
of faith or is it a statement of science? Esto, you mean the first The verse? first verse, yeah, that first verse. Este primer versículo que acabamos de leer es una oración de fe. ¿De fe is what? Science. Is it ¿Es una oración de fe o es una oración de ciencia? ¿Qué piensan ustedes? So I heard faith. So who He escuchado fe. ¿Quién cree que es de fe? votes on faith? ¿Quién vota por fe? Okay. Who votes of science? ¿Quién vota por ciencia? También tienes. Okay. So let's take a look at that and see what science is. Entonces vamos a dar un vistazo y vamos a ver qué parte de ciencia tiene lo que acabamos de leer. So every experiment you can do in science Cada experimento que tú hagas en la ciencia has at least one of these four traits to it. tiene por lo menos estos 3 puntos. Vamos a escribirlo por aquí. ¿Ok? Para comprobar la ciencia, tienen que por lo menos de estos 4 puntos tener 3 de ellos. ¿Ok? ¿Estamos bien? Sí, ¿no? Un momento. Sí, estamos bien. El ácido. Tienes que mirar por el temporal. Oye, Nick. Oh, it's in my file. I think. There. Okay, the first one is time. Ok, el primer punto para comprobar algo con la ciencia es comprobarlo a través del tiempo. The second is energy. El segundo es la energía. The third is space. El tercer punto es el espacio. Tiempo, energía, espacio. And the fourth is matter. Y finalmente, materia. So every experiment you can do in science has at least one of these categories accredited to that experiment. Entonces, cada experimento en la ciencia, at least one, Yeah, at least one of these, every experiment. I said three, sorry. Voy a corregirme. Cada experimento que se pueda comprobar, se tiene que certificar por lo menos por uno de estos puntos que acabo de mencionar. No, yo dije 3, lo siento, me corrijo. Es uno, al menos uno de estos 4 puntos. So when you look at Genesis 1:1, Cuando vemos en Génesis 1:1, it says, "In the beginning, God created the heavens and the earth." dice la palabra que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Do you see time in that statement? En esta primera frase del versículo 1:1, ¿ustedes ven el tiempo allí mencionado? En the beginning. In the beginning. Muy bien, en el principio. Okay. Do you see energy ¿Vemos energía en este versículo que acabo de mencionar? in that verse? Creo. Creo. How do you say it? C-R-E-O. Creo. Just so. Eso es. Okay. Ok, ¿está bien? Creo. Sí. Do you see space? Vemos espacio. Sentence. Los cielos. Heavens. The heavens. Los C-L- cielos. C-L- Oops, one out. Right. I always do that, don't I? Siempre lo ponen al Me revés. and I. C-I-E. Ero. Okay. Muy bien, espacio. And do you see matter in that sentence? Vemos Tierra. air, Yeah. tierra. I-E, right? R. Perfecto. Muy bien. Yeah. Okay. So in that sentence, we see time, we see energy, we see space, and we see matter. En la oración que acabamos de leer del versículo 1, la primera parte, 1:1 de Génesis, hemos visto tiempo, energía, espacio y materia. So I present to you that this is the most scientific statement ever made. Esta noche presento ante ustedes que lo que acabamos de leer es lo comprobado científicamente, verdaderamente comprobado científicamente a través de estos 4 puntos. Because it tells you when things happen,
Porque nos dice cuándo pasó in the beginning. en el principio, como dijo nuestra hermana. It actually tells you who did it, También, de hecho, que nos dice quién lo hizo, ¿verdad? Dios, God. Dios. It tells you what he did, ¿Qué es lo que hizo Dios? Nos dice, he created, Él creó. and it tells you what he created, ¿Qué es lo que creó? space and matter. Cielos y tierra, So espacio y materia. I present to you that this is the most scientific statement ever made. Entonces le presento una vez más ante ustedes la prueba científica más palpable ante ustedes. Lo tenemos aquí en Génesis 1:1. Okay, Cubre los 4 puntos, ¿verdad? so what was the first thing God created? Pregunta, hermanos. El hermano Doug dice, ¿qué fue lo primero que creó Dios? Ay, Who votes for heaven? ¿quién vota por cielos? Levante la mano. Error. Who said it? Somebody said it? ¿Quién dijo tiempo? Joel. Joel said it. Joel dijo Yes, tiempo. time. Time was the first thing God created. Fue lo primero que Dios creó, el tiempo. See, he is outside of time, right? He's eternal. Dios es eterno, Él está fuera del tiempo. Él creó el tiempo. So he had to start time for us. Él empezó un punto del tiempo para nosotros. So right here at the very first sentence, the very first words, time begins. Entonces, desde aquí hemos visto que en el principio, la primera palabra que Dios menciona en la palabra de Dios es el tiempo. Él creó el tiempo para nosotros. That means that there is nothing that is prehistoric. Entonces, ¿esto qué significa, hermanos? Esto significa que no hay nada antes de eso que creó Dios que se pueda llamar prehistórico. You understand that? ¿Entienden esa palabra? Nothing is prehistoric Nada es prehistórico, because time starts right there. porque el tiempo empieza aquí. Okay, what was the second thing? Oops, that's a B. What's the second thing God created? Hermanos, ¿qué es lo que creó Dios? ¿Qué es lo siguiente que creó Dios? Cielos. Muy bien, los cielos, hermanos, dijo cielos. I'm going to write in English rather than Spanish. Okay, and the third thing God created. ¿Y qué es la tercera cosa que Dios creó? Before we go to that, we're going to. Antes de ir a la tercera cosa, The heavens is the expanse of the universe that we see today. los cielos es lo que vemos ahorita como el espacio abierto que podemos observar. Eso fue lo que creó Dios. And then the third thing was that God created ¿Qué es lo que creó Dios por tercera cosa? La tercera cosa que creó. matter. Tierra, materia. Exacto. Okay, Muy inteligente, mis hermanos. so what does evolution say how things got here? Ok, Well, hermanos. let's see, let me put it. What does evolution say? Yeah, how did things get here according to evolution? ¿Qué es lo que la evolución enseña? ¿Qué es lo que la evolución, acorde a la evolución, se nos dice que cómo nació todo? We came from the monkeys. Oh, okay, before that, Antes del mono. Big Bang. Big Theory. Bang. Okay, so Exacto, Big Bang. does the Big Bang create things? El Big Bang, la explosión del Big Bang, ¿creó o crea algo? Okay, we're going to do an experiment. Voy a hacer un experimento en frente de todos ustedes. Okay, so I have a can here, Ok, tengo acá una lata en frente de todos ustedes and I've got a pen here. y también un lapicero. Now, you can look at this pen and you see that it's designed, right? Ustedes ven ese lapicero frente a mí y pueden ver que hay un diseño de este lapicero. Somebody had to make it. Alguien tuvo que haberlo hecho, ¿verdad? But not only that, Pero no solo eso, there's parts to this sino que el pen. lapicero tiene pequeñas partes.
And each part was designed to do a specific job. Y estas partes hechas, inventadas, tienen un rol específico. So let's take it apart and look at it. Entonces voy a empezar a ver cada parte de este lapicero y quiero que vean conmigo. Okay, it's got a tip to it. Esta es una puntita de acero. Lo voy a poner dentro de la lata. There's a spring in it so that it can, do the clicky, clicky, clicky. Ya, lo que vemos aquí es el resorte que va dentro de la tinta. It's got a cartridge in it Tenemos un cartucho de tinta. where the ink is. Lo que está dentro de ello es la tinta. And actually this is made up of a couple different parts, Y esto de aquí, este cartucho está compuesto por dos partes, ¿no? but I'm not going to take it Pero no apart. voy a abrirlo para que no Then I'm getting no quiero ensuciar. So we'll just stick it in. ¿Ok? Ven lo delgado que es este cartucho. It's got a little rubber grip Tenemos to una it, goma aquí con un diseño. and it's got the clicky, clicky, clicky thing. Y el clic que abre y cierra la punta, que no puedo abrirlo, pero... And it's got the little clip that you can put it on Y your. también un bracito donde tú puedes colgarlo en tu bolsillo o en cualquier And there parte. was a little ring. Y algunos aros que van como adorno del lapicero. And I can't get that apart, but it comes apart. No se puede abrir, pero se puede armar. O sea, si le meto fuerza sí lo voy a poder destruir. Pero ¿vieron las partes? Sí. So I'm just going to put it in the can. Que lo voy a poner dentro de la lata. And I'm going to put my lid on it. Voy a poner mi... I'm going to put my lid on it. Ya. My magic lid. Ok, voy a poner mis polvos mágicos, por decirlo de alguna manera. Now, if we wait Y si esperamos an hour, una hora, do you think the pen will turn back into a pen? ¿ustedes creen que ese lapicero desarmado se va a volver un lapicero armado? All together that I could write. Todas las cositas que saqué se van a juntar. No. Okay. What if we wait a year? ¿Qué Will tal it si esperamos como turn un back año? into- How No, about 10 years? de repente 10 años. Okay. So how about if I shake it? Y si yo muevo esto, Do you think all the parts will come back together? ¿creen que todas las partecitas se van a poner juntas? No. What if I shake it really hard? ¿Qué tal si yo lo muevo mucho más fuerte? No. Okay, how about if we supply a lot of energy to ¿Y qué the tal si aplicamos energía dentro de la lata? like the Big Bang? Como el Big Bang. Do you think it would turn back ¿Creen into que a este pen? lapicero se va a volver a formar como un lapicero armado? No. Let's try. Vamos a probar. I've got some He firecrackers. traído una pequeña ratita blanca. Es un puentecillo, pero es un poco más grande. So I'll stick it in the top of the Que can. lo voy a poner pegado aquí en la parte de arriba de la lata. And I'm lucky that the, what do you call them, police didn't catch me at the airport with the fireworks. Yo espero que tenga suerte para que no me lleve hasta el aeropuerto esta explosión. We'll try. Vamos a probar, ¿ok? Vamos a alejar un poquito porque... So you ready? ¿Listos? Sí. ¿Listos? Count down with me. 3, Cuenten conmigo. De 3 para atrás. 3. 3, 2, 1. look at what happened. Miren lo que pasó, hermanos. Un lapicero completamente armado. ¡Aplausos! You don't believe it turned No back creen que eso into a pasó, pen? ¿verdad? Ellos no creen. Es una broma Joel, es una broma. You're right. I've got Están completamente de acuerdo. two pins in there. Yo puse 2 lapiceros dentro de la lata. You see, ¿Vieron, hermanos? when an explosion
happens, it creates chaos. Cuando hay una explosión, lo que provoca es caos por completo. It doesn't create order. No crea orden una explosión. Any explosion destroys things. It doesn't create things. Cualquier explosión destruye las cosas. Lo que está creado los destruye por completo. So the Big Bang can't create things. It Entonces, just destroys things. la teoría del Big Bang creó caos y destrucción, no creó nada. Okay, so let's go back to Genesis 1:1. Entonces, hermanos, vamos, si tienen su Biblia, Génesis 1:1, vamos a estar allí. Let's look at the word for God there is the word Elohim. La palabra para Dios, en el principio Dios, esta palabra significa en el hebreo Elohim. And this means the mighty ones. Esto significa el Dios todopoderoso. It's plural. It's plural. It means Esto more than también one. significa, esta palabra en el hebreo está en el plural. Elohim, en plural. It means more than one. Significa más de uno. But if we look at the verb created, Pero si vemos el verbo luego de esta palabra plural, Dios creó. in Hebrew it's bara. En el hebreo es bara, creó. In Greek it's ex nihilo. Y en el griego es Nihilo. ex nihilo. It requires a singular noun. Esto requiere estas palabras, bara, que es creó en el hebreo, y ex nihilo en el griego, necesitan un sustantivo singular. Yeah, so even though the verb Elohim is plural, the verb requires it to be singular. Pero aquí vemos que la palabra Elohim requiere, la palabra Elohim aunque es plural, sabemos que estas dos palabras requieren una palabra singular. So this is a reference really to the Trinity of God. Esto entonces, ¿qué quiere decir aquí en la palabra de Dios? Refiere directamente a la Trinidad. He is one, according to our verb, but yet more than one. Él, Dios, creó, pero sabemos que esa palabra Trinidad, la Trinidad, pero a pesar de que sabemos que esta palabra es Elohim, uno o más dioses plural, se usa la palabra bara, que es creó. And the verb created means that he created out of nothing. Y la palabra crear en este versículo significa, bara significa crear de la nada. De nada creó. Now, when we create something, we already have material that we use to create it. Pero cuando nosotros creamos algo, necesitamos, o mejor dicho, podemos crear algo, pero desde algo ya creado, porque la materia que utilizamos ya está creada. But God creates out of nothing. Pero Dios creó de la nada, desde un punto cero hacia adelante. I remember when I was young, Recuerdo cuando yo era muy joven, and I would go find a stick out in the field or the orchard, a stick, piece of wood. cuando yo era joven, tenía un pedazo de madera And I'd take my pocket knife and I'd start carving on it. y yo tenía esas cuchillas que son de bolsillo y empecé a agarrar la madera And then I'd take it to my mom. y luego empecé a darle forma a esta madera, hice algo y se lo di a mi mamá. And I'd say, look, Mom, I made this for you. Y le dije, mira mamá, yo hice este adornito para ti, de esta madera. And she'd go, oh, it's so beautiful. Y me dijo, qué lindo lo que has hecho tú, Douglas. But I didn't create that. Pero yo no creé ese adorno, I just used what was already in yo solo existence. usé un pedazo de madera ya creado para crear algo. But God creates out of nothing. Pero Dios de la nada creó. Amén. Okay. 1
verse 2, the earth was without form and void, Dice el versículo 2, ¿verdad? Dice, la tierra no tenía forma, estaba desordenada y vacía. and darkness was on the face of the deep. Y la oscuridad cubría las aguas profundas. And the Spirit of God was hovering over the face of the Y el water. Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. So a lot of things are going on in this verse. En este versículo hay muchas cosas. So we see that the Spirit of God is hovering over the waters. Dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios estaba en la oscuridad de las aguas profundas. So we see that all three persons of the Trinity are involved in creation. Y vemos que la Trinidad, las tres personas de la Trinidad estaban envueltas en esta creación, estaban en medio de todo esto. Yeah, God the Father, Dios el Padre, the Spirit, el Espíritu Santo, and then in the New Testament we see that Jesus was involved in creation also. y en el Nuevo Testamento vemos más adelante que Jesucristo está y es parte de la creación. Okay, it says that the earth was without form. Dice la palabra de Dios que la tierra estaba sin forma. I know this one, sin gas, sin form, Sin gas como el agua, ¿no? Sin gas dice. without form. Sin forma. I don't know what form is. M-A. M-A? A. Forma? Okay, so it's without form. What does that mean? ¿Qué significa, hermanos, sin forma para ustedes? Desordenado. Disorder. Okay, actually, I should. Formless. Well, let me. Déjenme explicarles algo. Let me back up just a bit, and I'll explain it in a different way. Voy a explicarlo, déjenme explicar este punto en una forma distinta, de una forma distinta. And in that, the end of that verse, it says that darkness was on the face of the deep. What does the face of the deep Miren, refer to? quiero explicarles esto. ¿Qué piensan ustedes que significa y la oscuridad cubría las aguas profundas? Aguas profundas. ¿Qué piensan ustedes que se está refiriendo? Yep. Okay, God created the earth, Tiara, Dios, hermanos, creó la tierra and it says that the Spirit of God was hovering over the face of the deep. y dice, el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre las superficies de las aguas. So what does that mean? ¿Qué significa para ustedes? Estaba cubierto por la tierra. Covering all the air. Yes. Muy bien, Joel. Basically, there was water covering the Básicamente este versículo está diciéndolos que el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Esto quiere decir que la tierra estaba cubierta por agua. Así como en el dibujo. Alrededor, fuera de la tierra, había agua. So whenever the Bible says the deep, it's referring to the ocean. Cada vez que la Biblia refiera a las profundidades, se está refiriendo a los océanos, a las aguas. So when we look at without form, Cuando what do you vemos- think that means? Cuando vemos sin forma, ¿a qué se está refiriendo? No tenía forma. ¿Qué se está refiriendo? ¿Qué piensan ustedes? No se podía distinguir. No what? No tenía tierra. See, Without air. Exacto. well, not air, but without land, no continent, right? Okay. There is no form. No tierra como el mundo, pero sí, tiene que ver con sin tierras en español, la palabra en realidad, pero sin porción de tierra. And then it says, and void. Inestable para estar. Void. What does void mean? That it was without form and void. Vacía. Y ahora, ¿a qué creen que se está refiriendo la palabra cuando dice sin forma y vacía?
Sin vida. Without life. Exactly. Exactamente, sin vida. Without life. So the earth at this point is without form, it doesn't have any continents, and it's without life. Continent. Esto quiere decir, como les decía hace un rato, estaba desordenada y vacía. Desordenada, sin forma, quiere decir que la tierra, como lo conocemos como el continente, estaba sin forma. Los continentes y esa tierra que conocemos como continente estaba en un solo bloque y vacía, sin forma. Tengan eso en mente. Ajá. La Yeah. Ya, exacto. Okay, and then verse 3. Then God said, let there be light, and there was light. Entonces vamos al versículo 3, amigos, hermanos. Entonces dijo que haya luz y hubo luz. Where did this light come from? ¿Y de dónde viene esa luz, hermanos? De Dios. From heaven? De Dios. From God? De Dios. What does he say? ¿Qué dijo? From heaven. Okay. ¿Qué? ¿De dónde vino esa luz, hermanos? Son. ¿The sun? Okay, who votes for the sun? ¿Quién vota por el sol? Vino del sol esta luz que dice el versículo 3. No, ya no fue creado. No, because the sun was created after. You guys are very, Ustedes very son smart. muy inteligentes. Yeah. Good job. Muy buen So, trabajo. Muy buen trabajo. we don't really know what this light was. Entonces, realmente, hermanos, lo que dice la Biblia en el versículo 3, It realmente no sabemos de dónde vino. could have been God himself. Podría ser que esta luz sea Dios mismo, su presencia misma, Because we know in Revelation, porque sabemos que en el libro de Apocalipsis, when God creates the new heavens and the new earth, cuando Dios crea el nuevo cielo y la nueva tierra, it says that there will be no need of the sun because God will shine his dice la light. palabra de Dios que allí no habrá sol, porque la luz va a provenir de nuestro Señor. Amen. 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 But whatever the case is, we have a light source. Pero de cualquier forma, por donde haya venido, la palabra de Dios dice que hubo luz. Entonces dijo Dios que haya luz y hubo luz. And then verse 4. Vamos al versículo 4, hermanos. Lo voy a leer, ¿ok? Dice el versículo 4, y Dios vio que la luz era buena, luego la separó la luz y la oscuridad. So we have a light source Entonces tenemos una fuente de luz que proviene de alguna parte, that's shining light. una luz brillante. So this side of the earth Esta parte del planeta would be in light, would be estaba iluminada por esta luz, day. llamado día, The backside would be in darkness called night. y esta parte de la tierra que está en oscuridad se va a llamar noche. So how do we get a day? ¿Cómo conseguimos tener un día, hermanos? I'm making you think. Me estoy haciendo pensar. Rotation. Yes, the Muy rotation of bien, the earth. rotación de la tierra. So the earth starts spinning on its axis. Cuando en su propio eje la tierra empieza a moverse, así como la hormiguita, empieza a moverse y dar por un lado luz y por el otro lado oscuridad. So there was day and there was night. The Día first day. y noche, y pasó el primer día. Actually, it's morning and evening the first day. De hecho que se crea la mañana y la noche en el primer día. En el tiempo, hablando del tiempo. So this brings up the question, Entonces nos lleva a algunas preguntas. was this a literal 24-hour period or day like we know today, or was it something different? ¿Ustedes creen que eran 24 horas como se conocen estos días, un día, o era algo distinto? Okay. So let's look at the word for day in the Hebrew is yom. Vamos a entonces ir en el hebreo, la palabra día es la palabra yom. Yom. Kind of like Yoel. Me gusta Joel, pero como yom. Yom. So this word Esta palabra yom is mentioned in the Bible
over 2,300 times. Esta palabra Yom se menciona en la Biblia más de 200 veces. Every time, 2,300 times. Me cometí un error. 2.300 veces. No 200 veces, 2.300 veces. Más de 2.300 veces, de hecho. A lot, yeah. Mucho, muchísimo. Esta palabra Yom se menciona muchísimo en la Biblia. So if we look at this word everywhere else in the Bible, but skip chapter 1 for the moment, Vamos a poner a un lado este capítulo 1. Vamos a ir a través de los otros versículos que mencionan esta palabra. every time it's used with a modifier, such as a time of day or a number, Cuando esta palabra es mencionada en la Biblia como un modificador de tiempo, a number como un número or después, a time of day, o un tiempo, un periodo de tiempo del día, morning or afternoon Por ejemplo, or evening, día de mañana, día de tarde, día de noche. Cuando tiene este modificador, everywhere else in the Bible, if it's with a modifier, it means a literal 24-hour period. cuando encontramos estos modificadores, entonces literalmente significa en la Biblia un día de 24 horas. There's only 65 times when it means something other than a 24-hour period. Solo hay 65 veces en la Biblia que se menciona sin este modificador y si tiene otro significado. Those 65 times are very easy to tell it means a period of time. Y es muy fácil darse cuenta que en estos 65 veces mencionados en la Biblia, es bien fácil detectar que no se está refiriendo a un día de 24 horas. It means, or example would be like in the days of King Artaxerxes. Por ejemplo, cuando dice en los días del Artaxerxes. en los días del rey Artajerjes, You understand that that's a time entiendes period. que está refiriéndose la Biblia a un periodo de tiempo, no de 24 horas. But every time Yom is used with a modifier, it always means 24 Pero una hours. vez más, cuando ustedes vean en la Biblia que se usa como un modificador de tiempo, entonces esta palabra Yom sí en el hebreo significa 24 horas. So when we look at verse 5, Entonces, cuando vemos, ahora sí vamos a la página de la Biblia. the light day called the darkness night. So there was evening and morning the first day. 24 hours. ¿Ya? Just say that. Entonces, cuando en el versículo 5 dice, Dios llamó a la luz día y a la oscuridad noche, y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el primer día. So everywhere in Genesis chapter 1, every day has 3 modifiers. Cada vez que menciona esta palabra Yom en Génesis 1, tiene 3 modificadores. We have evening, Tenemos noche, we have morning, tenemos mañana, and we have the first 1 or 2 or 3, so on. o tenemos el primer día de, el segundo día de, el tercer día de. So I believe God has gone to great lengths to show us that this is a literal 24-hour period. Entonces yo pienso que Dios nos está mostrando que literalmente se está creando el primer día, el primer día de la creación sucedió aquí. So if you don't know or don't believe it's a 24-hour period, and you go to heaven and you see God and you ask Him, God, was this 24 hours or some other? Yo estoy enseñando esto, hermanos. Si ustedes lo dudan o no creen, cuando, bueno, pasen a la presencia del Señor, lo primero que van a hacer es preguntarle a Dios, ¿era 24 horas lo que estaba enseñando tú o era un periodo de tiempo distinto? Ahí sabrán la verdad. What do you think He's going to ¿Qué say? piensan que va a decir Dios? 24 horas. He's going to say, did you read the Bible? Te va a decir, ¿leíste la Biblia? Yes. Look at Exodus. Vamos al Éxodo. Exodus chapter 20. Vamos al Éxodo capítulo 20. This is the 10 Commandments. Aquí vemos los 10 mandamientos. We'll start with 1. Vamos al Éxodo
Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 1. Verse 1 says that God spoke these words. Dice, Dios habló estas palabras. So God should know what he's talking about, right? He's speaking it. Él sabía lo que estaba diciendo, está hablando estas palabras. Now look at verse 11. Vamos al versículo 11 del capítulo 20. For in 6 days the Lord made the heavens, the earth, and the sea, and all that is in them, and the rest of the seventh day. Dice, pues en 6 días el Señor hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, pero en el 7º día descansó. So God said this. We know in Deuteronomy chapters 9 and 10, it says that God wrote this with his finger. Dice la palabra, entonces aquí estamos viendo que es Dios que está mencionando estas palabras. Vemos que también en Deuteronomio capítulo 9, capítulo 10, dice que Dios mismo con la palma, con su dedo mismo escribió estas palabras. So God should know what he's talking about. If he wrote it, then he said it. Entonces creemos que Dios sabe lo que se está refiriendo. Él mismo con su puño y letra escribió estas cosas. It reminds me of the little cartoon of the Sunday school kids, the boy and the girl. Me hace recordar a una historia en la escuela dominical que a los niños se les cuenta. And the boy is asking the girl, 6 days? Y el pequeño niño le pregunta a la niña, You sure? ¿6 días? You sure it says 6 days? ¿Estás segura que dicen 6 días? You're absolutely sure it says 6 days? ¿Estás completamente segura que son 6 días? And she's saying, yep. Y ella dijo, sí. And he says, well, why did God take so long? Y el niño le dice, ¿por qué le tomó tanto tiempo a Dios? Right? If God is all powerful, Si Dios es tan poderoso, he could have created everything all at once, Él pudo haberlo creado en un chasquido de dedos, just that fast. tan rápidamente como el sonido de Dios. So why did God take so long to ¿Por qué le tomó earth tanto and the sea tiempo a and Dios? everything in it? ¿Por qué le tomó tanto tiempo crear todo lo que vemos, la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos? So let's look at Exodus chapter 31. Vamos al Éxodo capítulo 31. Capítulo 31. El anterior era Éxodo 20:11, por si ahí quieren anotarlo. Y el siguiente es el capítulo 31, del 15 al 18. So this, in verse 12, it also says, this is what God spoke to Moses. Aquí también en el capítulo 31 dice, esto es lo que Dios mismo le habló a Moisés. And just the first part of verse 15. Work shall be done for 6 days, but the seventh is the Sabbath of rest, holy to the Lord. Dice el versículo 15, hermanos, tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero en el 7º día será un día de descanso absoluto, un día santo dedicado al Señor. Verse 16 says, therefore the children of Israel shall keep the Sabbath to observe the actions. Verse 17, it is a sign between me, God, and the children of Israel forever. Y aquí en el versículo 16 se muestra que el pueblo de Israel deberá guardar el día de descanso y conmemorarlo de generación en generación. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, and on the seventh day he rested. Porque dice aquí, después en el versículo 17, parte 2, pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, pero en el 7º dejó de trabajar y descansó. So, this is an example that we're to use. This example of how we're to work. Esto es una forma. So, Analogía. so if we look at astronomy, we know where the day comes from, right?
Cuando nosotros acabo de mencionar de lo que el Señor está hablando acerca del descanso en el séptimo día. Cuando nosotros vemos astronomía, vemos cómo se puede identificar un día, The day, the Earth's rotating on porque its axis. se ve acerca de la rotación y tú te das cuenta que a través de la rotación se llega a tener un día. We know where the month comes from. The month. Los peces, ¿cómo llegan a ser creados? A través de la rotación The moon. de la luna sobre la tierra. De esa manera tenemos los meses. We know where the year comes from. Nosotros sabemos de dónde vienen los años. Earth around the sun. La tierra alrededor del sol. De esa manera tenemos los años. But where do we get the week from? ¿Y de dónde creen que viene la semana? Nowhere in astronomy do we have a week. No hay nada en la astronomía para poder lograr tener una semana, We get it from here. pero lo tenemos de la palabra de Dios. God designed it for us to follow. Dios lo diseñó para nosotros y poder seguirlo. We're to work for 6 days and rest for 7. Tienes que trabajar por 6 días y descansar el séptimo. See, that doesn't make sense if it's anything else other than a 24-hour period. Entonces, eso es algo que no tiene mucho sentido si no es de un periodo de 24 horas. See, if it was Es lógico. millions of years, we're to work 6 million years and then rest a million years. No significa tienes que trabajar 6.000 años y luego el último 1.000 años, ahí recién vas a descansar. No tiene sentido. That doesn't make sense, No right? tiene nada de sentido, ¿verdad? So it has to be a 24-hour period. Tiene que ser un periodo, en Génesis 1:1, de 24 días de creación, el primer día. So that means that the earth is young. ¿Esto qué quiere llevar? ¿Nos lleva a qué? A saber que nuestra tierra es joven. A young earth. Tenemos una tierra muy joven. I believe it's around 6,000 years old. Yo pienso que tiene alrededor de 6.000 años. And we get that by using the only dating method that isn't based on assumptions. Nosotros entonces tenemos estos años de 6.000 años a través de estas cosas que acabamos de enseñar. No de simples pensamientos o métodos de otras personas. Every other dating technique is based on assumptions. Otras técnicas y procedimientos llegan a otras cosas solo por asumir cosas. Except for what we find in the Bible. Pero la excepción está aquí, en lo que encontramos en la Biblia. And that's adding up the years recorded in the genealogy. Y también tenemos los años que están plasmadas en las genealogías que muestra la Biblia. See, we know how long it is from now until when Jesus was alive. Sabemos entonces a través de lo que acabamos de enseñar, cómo desde ahorita hasta el tiempo de Jesús, cuánto tiempo ha pasado. And then we add up the genealogies from Jesus back to Noah and then back to Adam. Y también tenemos la genealogía de Jesús y cómo, si vemos su genealogía atrás, llegamos a la genealogía y a los tiempos de Noé, de Adán y de otros hombres. And that puts us at about 6,000 years old. Y a través de ello, a través de estudios, podemos tener un año cronológico de 6.000 años aproximadamente que tiene nuestra tierra. Okay, we're done with the first day. ¿Really? Yeah. Ok, terminamos con nuestro primer día. So we may be here to midnight to go through the rest of these Tal days. vez vamos a quedarnos a las medianoche para poder terminar los 6 días de creación. Okay, day 2. Día 2. Yo me emocioné, dije, uy, Get a drink. necesito tomar agua. Día 2, hermanos. So God said, let there be a firmament in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. Verse 6. Entonces dijo Dios que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Dios formó ese espacio para separar las aguas de la tierra de las aguas de los cielos y llamó Dios al espacio cielo. So what do you think God made here? ¿Qué es lo que piensan que en este versículo Dios creó?
or what happened ¿Qué es here? lo que pasó en este versículo que acabamos de mencionar? Hermanos, ¿están despiertos? Ordena. The order. Order is clear. Atmosphere. Yeah, Yeah. good. So, to me, you read it and he says he took the water that was on the surface of the earth and he divided it. Dice que tomó, para mí, que tomó las aguas de la superficie de la tierra y las dividió. And so there was a division of this water and water that he raised up into what we call Space. space. Entonces, para nosotros, lo que pasó aquí en ese versículo es que dividió las aguas de un lugar a otro. Las aguas que estaban alrededor de la tierra, de las aguas que estaban en el espacio. And so what do we call this space here now? Entonces, una vez más, ¿cómo se llama esta parte? Atmósfera. Atmósfera. Exactamente, muy bien, Sofía. Do you write it the same as atmosphere? Similar, muy similar ¿no? Como atmósfera. Yeah. P-F-E-R-E. Atmósfera. So I want to tell you the difference between creation and evolution. Entonces, hermanos, en este momento quiero enseñarles cuál es la diferencia entre la creación y la evolución. Because evolution is put forth as the only explanation of how life got here. Porque la evolución, ¿verdad? Yeah. Porque la evolución nos pone puntos de cómo se creó todo lo que nosotros vemos. And so a lot of times people try to mesh what the Bible says with evolution. Y mucha gente lo que hace es tratar de emparejar las cosas que enseña la evolución con las cosas que enseña la Biblia. Oh, esto fue aquí, la evolución dice esto y hacen un match, lo unen. But what I want to show you is that you can't mesh the two together. Pero yo quiero explicarles que ustedes no pueden unir esas teorías con lo que enseña la They're Biblia. in direct opposition to one Están another. direccionadas en diferentes, son totalmente opuestas a lo que enseña la Biblia. The En first diferente thing dirección están. was with the water covering the surface of the earth. Lo primero es que hay una superficie de la tierra que está cubierta por agua. God said that the earth was formed cold with water all over it. La palabra dice que la tierra fue formada por esta capa de agua y estaba totalmente fría. Evolution says, well, let me ask you, what does evolution say the early earth was like? Cuando la Biblia enseña que la Biblia enseña a través de lo que estamos leyendo que la tierra estaba totalmente creada con una superficie de agua fría. ¿Qué es lo que piensas, dice tú, que la evolución enseña en esta parte de la creación? La tierra estaba Caliente. That the air was so warm. Yeah, what was covering the earth? ¿Qué lo estaba cubriendo la tierra? According to evolution, De acuerdo a la evolución. Gases. Plasma. Gas. ¿Qué yeah, más? lava. Lava. Lava, ya. Volcanes. Hot lava, molten lava. Dice la evolución exacto que la tierra estaba cubierta por una lava. All over there. So that's the second contradiction, or the first contradiction. Y eso es la segunda contradicción que encontramos, de acuerdo a lo que nosotros enseñamos, con la evolución. In one of my classes in university, the professor was talking about climatology. Ok, en una de las clases que yo estaba tomando, you were taking or you were That I was teaching? teaching. Yo estaba tomando estas clases y estábamos enseñando acerca del clima. He said the uppermost layer of the atmosphere is really, really hot. Nos decía que la capa más lejana de la Tierra estaba cubierta totalmente de una lava y hacía que la Tierra esté totalmente caliente. And it could hold a tremendous amount of water. Y esto Hold. y decía que esto hacía que contenga una gran cantidad de agua dentro de la Tierra.
But he says we don't know how water could get up to that layer. Pero también se explicaban, no tenemos ni idea cómo toda esa agua salió fuera de la tierra. And I was thinking Y yo estaba pensando en el versículo this verse, 6 que estamos leyendo ahorita. I go, duh, Ahí está el agua que tú estás tratando de explicar de dónde salió. God did it. Dios lo hizo, pero la ciencia no puede explicarlo. So, the question now is, what does evolution say was the makeup or the composition of the atmosphere? ¿Qué es lo que dice la evolución? ¿Qué es lo que dice y enseña la evolución? ¿De qué está compuesta la atmósfera? What gases does ¿Qué evolution clases say de make gases up componen the la atmosphere? atmósfera según la evolución? Early atmosphere. Nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, Nitrogen. Dióxido de carbono. NH3. So ammonia, Amoníaco, hidróxido, hidrógeno, CO2. hydrogen sulfide, and the 2 sulfide, Ácido sulfúrico. ya. nitrogen, just plain nitrogen, helium, helio, Helio. uh, Hidrógeno. what else? So maybe carbon dioxide, there was some carbon dioxide, Dióxido de carbono, como dice nuestra hermana. Nitrógeno, helio, Monóxido de carbono. CO. monóxido de carbono, CO. mono. dióxido en monóxido. sí, oxígeno. Óxido. No, Sí, había poco. Just Just, what? just a little, but oxygen. What's, that's missing. Es algo que estamos, que no estamos teniendo. See, in the start of the Earth's atmosphere, they can't have free oxygen in the atmosphere. Sorry. Evolution cannot have free oxygen in the atmosphere. La evolución no puede explicar el oxígeno libre que tiene la atmósfera que nosotros conocemos. So it wasn't oxygen. No había oxígeno según la evolución. So why can they not have oxygen in the ¿Por atmosphere? qué no pueden tener oxígeno en la atmósfera? Estamos hablando de la creación al inicio de todo. ¿Por qué? So what are the building blocks of life? ¿Cuáles los fundamentos de la vida? el oxígeno. Agua. Water and No, oxygen. no. No. Before that, Antes de eso, amino acids. aminoácidos. So amino acids come together and form proteins, Los aminoácidos se juntan y forman proteína. and then the proteins get together and form life. Y las proteínas se juntan y pueden formar vida. Simply put. Parece muy simple, dice él, pero So, if there is oxygen in the atmosphere at the time life was forming, si hay oxígeno en el tiempo que la vida aquí en la Tierra se está formando, oxygen breaks the bonds of the amino acids. los Sorry, of the proteins. ya, el oxígeno, ¿qué es lo que haría? Rompería las proteínas que son formadas ¿y qué hacen las proteínas cuando se juntan? Forman vida. Si hubiera oxígeno al inicio de la creación, como está explicando aquí, esto destruiría la vida. So here's a protein Aquí he dibujado una proteína made up of all these different amino acids. compuesta por todos esos aminoácidos. So if there was oxygen in the atmosphere, Si hubiera oxígeno en la atmósfera que estamos compartiendo, it would break the bonds and life could not form. exactamente lo que expliqué hace un momento, lo que produciría era que rompería estas proteínas y la vida no sería creada, formada. And that's why they can't have oxygen in the early atmosphere. Entonces, al inicio de todo, ellos no pueden explicar entonces que hubiera oxígeno en la Tierra.
I have a rock here. Tengo aquí un pedazo de roca en mi mano. This is from Australia. Este es del país de Australia. It's called zebra rock. Se llama roca cebra. You can kind of see why. ¿Saben por qué no? This rock is dated by the evolutionists at about 650 million years old. Wow. Yeah. Para los evolucionistas, esta roca está, o mejor dicho, ha sido compuesta hace 6.500 millones de años atrás. That's about the time that life was supposed to have Y arisen. esto también, según la evolución, es el tiempo donde la vida empezó. What colors do you see in this rock? ¿Qué colores, hermanos, ven en esta roca? Rojo. See? How do you get rojo in a rock? ¿Cómo nosotros conseguimos tener el color rojo en una roca? Hierro oxidado. Because the oxygen produce something. Yeah. So Oxidus. oxygen Oxidus. mixing with the iron that's in the rock rusts the rock, turns it red. Lo que hace es que al producir oxígeno con la composición de la roca, lo oxida y lo corroe, y de allí proviene el color de esta roca, el color rojo o ocre, ¿no? This rock proves evolution is false. Entonces, lo que nosotros queremos decirles con esta roca es que con esto nosotros podemos explicar que la evolución es totalmente falsa. Isn't that cool? Eso, That's wonderful. eso es increíble. Increíble, una prueba que la evolución es falsa. Okay. So atmosphere on day 2, evening and morning the second day. Mañana y la noche del segundo día, la atmósfera fue creada. Then God said, on day 3, He said, let their waters be gathered together and let dry land appear. Y el versículo 9, vamos a ir al versículo 9. Entonces dijo Dios que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que pasó. So He gathered the water, the ocean together into one place, Entonces, and dry land appeared. juntó entonces todas las aguas dentro de la tierra y separó las aguas de la tierra y de la tierra seca. And I don't have any problem with this as a geologist. I know at one time all the continents were together in what we call Pangea. And so it matches the Bible, what the Bible Y says. nosotros como geólogo, Duke, nuestro hermano Duke es geólogo, dice que para nosotros también es de la misma manera. Esto de aquí fundamenta la teoría de que todo estaba junto al inicio, y como dijo nuestra hermana Sofía, estaba todo junto, los continentes y las tierras todas juntas. Esto es lo que llamamos Pangea, y Dios aquí lo que hace es esto, exactamente esto, separa la tierra seca de las aguas. And then verse 11 it says, let the earth bring forth grass. ¿Y qué dice el versículo 11? Que la tierra brote vegetación And the herb that yields fruit, y los árboles den fruto. and the tree that has fruit in it. Y los árboles den fruto, dice acá. Que la tierra brote vegetación de toda clase de plantas con semillas y los árboles den fruto. So life began first on the continent. Where does evolution say life began? Aquí entonces vemos que la vida empieza en la corteza terrestre. ¿Qué es lo que dice la evolución? ¿Cómo empezó? En el agua. El agua. Yeah, ¿Dónde empezó la vida? in the ocean. En los océanos. And I should have brought my can of primordial soup, is what they call it. Primordial Sur. La llaman como una sopa primordial, ¿verdad? Una sopa que inició toda la vida.
Okay, so Eso dice la evolución, no la creación. verse 13, there is evening and morning the third day. Versículo 13, hermanos. Okay, day 4. So God said, let there be lights in the firmament of the heavens. Versículo 13 se cumplió el tercer día. Versículo 14, que aparezcan las luces en el cielo, el día de la noche se separen. The greater light to rule the day. La gran luz que aparezca, la gran luminaria que aparezca para que esté sobre el día. What's the great light to rule ¿Cuál the es day? esta gran luminaria? La luna y el sol. So, Pero la gran luminaria primera, el sol. and the lesser light to rule the Y night. la luminaria más pequeña, Luna. la luna. Good, okay. And then what's the lights in the firmament that we see? ¿Y cómo se llaman las luminarias que están? Las estrellas. Yeah, see. What did you say? I don't know if I spelled it right. Okay. So there was evening, morning, the fourth day. Entonces fue la mañana y el día del cuarto día, dice la palabra. Verse 20. Then God said, "Let the waters abound with an abundance of living creatures." Vamos al versículo 20. Dice que Dios dijo que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida. Que los cielos se llenen de aves de toda clase. So what kind of creatures would have God created here? ¿Qué piensan que está hablando aquí? ¿Qué formas de vida, qué criaturas creó Dios? Las aves, los peces. Peces. Eso es pez. No está tan bueno, dice, pero es un pez. Las aves. En el océano primero. En el océano, ¿qué criaturas creó Dios? Crabs, Cangrejos, coral, los corales, Yeah. los cangrejos, las langostas, todo ello. and then it says, "Let birds fly across the ¿Y sky." qué dice después? Se llenen las aves, el cielo de todas las aves de toda clase, dice. ¿Qué clase de aves? Gallinazo, cóndor, gaviota, pelícano. Parrots, Cóndores, Pajarito. cóndores creó Dios. También. Cóndor. that's a condor. Este That's es a un big bird. cóndor gigante. There's a sparrow. Y acá hay un lorito y otras aves del cielo. Okay. And then it says, and God created the great sea creature. Entonces dice, ¿qué piensan ustedes? What would that be? ¿Qué significa que Dios, luego dice en el versículo 21, cree grandes criaturas marinas? Las ballenas, las orcas, los tiburones, Yeah. Tiburones, lobos marinos. ballenas, no sé cómo decir cachalote. How's that look for a whale? A lo que refiere, Okay. estaba leyendo, ¿no? So God created the Pero la creatures, pregunta va a ser, ya vamos a acabar para que haya the preguntas. birds. Where does evolution say birds came from? ¿Qué dice la evolución? ¿De dónde vienen las aves? Anybody know? From fish. From From dinosaurs. Yeah. Exacto. The latest theory is that birds evolved from dinosaurs. Vienen de dinosaurios, en el tercer tercio de la creación dicen ellos, que vienen de los dinosaurios. But God says birds came first. Pero Dios dice que las aves vinieron primero que los dinosaurios. So there's morning Eso es and lo que evening enseña la the fifth Biblia. day. Y el sexto día pasó, And then God said, let perdón, el quinto. earth bring forth living creatures according to its kind. And he gives three categories here. Aquí vamos a ver en el sexto día que Dios crea tres categorías de animales. Animales y criaturas, dicen acá. First one is cattle. La primera grupo de animales son los animales domésticos. What would be an example of a cattle?
¿Qué son un grupo de animales domésticos? ¿Cuáles de ellos podemos Los más mencionar? mansos de casa, corral, Michifú, que se puede criar, gallina, pollo, Puppies. chicken. So anything that probably what we consider domesticated. Cada criatura que Dios haya creado que nosotros podamos llamar domésticos. Eso es. So cows and horses and dogs. Vacas, caballos, puercos, ovejas. And then he says, then God created what he says is creeping things. I like to call them the creepy things. Entonces, aquí el tercer grupo de animales dice que podemos llamarles los que corran por el suelo, los que se arrastren por el suelo. cocodrilo, Serpiente. cocodrilo. And that would have included what? Snake. La Ah, tortuga. Oh, muy buena acotación. Aquí hay un animal. so creepy would include things like insects, Los que se reptiles, arrastran por el suelo pueden ser considerados amphibians, todos los anfibios, reptiles, hormigas, insectos. Toda esa creación fue en el sexto día. snake. Y alguien dijo por ahí serpientes. ¿Quién dijo serpientes? Who believes snakes were created? ¿Quién cree que en ese momento, en el sexto día, fueron creadas las serpientes? No. Nobody wants to Levante. buzz the No, es el creepy animal. Nah. Error. Dios la creó, Dios la creó, era como un reptil y Yeah, you guys are smart. Ustedes son muy inteligentes, ya dieron la respuesta ya. Yeah. So I believe Yo creo, hermanos. snakes originally were a serpent or a lizard type animal. Yo pienso que las serpientes al inicio de en el sexto día de la creación fueron animales que podían arrastrarse sobre el suelo, pero podían caminar como las lagartijas. They had legs. Tienen como las lagartijas, como las iguanas, And ¿sí? then in chapter 3, remember the Pero serpent vemos que en el capítulo 3 en Génesis deceived Eve engañó a Eva and Adam, and God y Ada had to y deal Adán, with that. y Dios lo maldijo. And what did he say to the serpent? ¿Qué es lo que le dijo a la serpiente? From now on you shall wallow on your belly. Y desde ese momento tú ahora te podrás arrastrar sobre tu pecho. So I think snakes were created originally as a reptile, a Yo pienso, lizard. dice el hermano Du, que las serpientes fueron como los reptiles que conocemos. And then at the curse they became Pero luego snakes as we de know. la maldición, Satanás recibió esta maldición de parte de Dios y se volvió lo que conocemos en estos días. Okay, and then the third category is the beasts of the earth. Y aquí dice en la tercera categoría de animales creados, las bestias del campo. Las bestias. What would be included Las as gacelas, a los venados, Pueden ser animales más difíciles. elefante, tigre, león, Tigers, lions, la pantera, in order? dinosaurs. ¿Quién dijo dinosaurio? And tigers and Tigres. bears. los búfalos, Osos, búfalos, No. Don't say anything about dinosaurs. Bears. No. So, No, we're gonna go dinosaurs. first. Vamos a ir primero por partes. You know The Wizard of Oz, the movie? What? Wizard of Oz? Isn't that where it comes from? Yeah, lions and tigers and bears. Oh, el mago de Oz. ¿Quién vio el mago de Oz? You know that song? ¿Vieron eso? Hay una canción que habla de animales y osos y tigres y lo demás. ¿Vieron? No, nobody watched that. So, in the USA, it's very popular. En los Estados Unidos es, Oh, lions and tigers and bears, oh my! muy popular. Oh, leones y tigres y osos y oh. But, Pero aquí no. okay, so beasts, Bestias, yeah, so all of those types of animals, todo, right? todo ese tipo de animales que han mencionado. Who said dinosaurs? ¿Quién? Levante la mano, ¿quién dijo dinosaurios? Who thinks dinosaurs Alexander. were created? ¿Quién dice ustedes que los dinosaurios fue creado aquí en el sexto día? Wait a minute,
aren't dinosaurs prehistoric? Una pregunta, ¿acaso los dinosaurios no son prehistóricos? Claro, después de historia. No, Yes, después de la creación. you're right. Claro, después de la creación. It's Después prehistoric de la animals. creación de. Según la Biblia, ¿No escuchaste lo que dije al inicio? No No hay prehistoria. Look at verse 1, in the beginning. Recuerda el versículo 1, en No, el después de la inicio. creación de los animales, pues. En el inicio History started in the beginning, right here, verse 1. tienes que empezar, que la creación está en el verso 1, desde el inicio. Antes de eso no hubo nada. No, digo, Dinosaurs. Los dinosaurios ya, Dinosaurials would have been included ya as están a beast of the incluidos earth. en la tercera categoría de animales. está sudando. Okay, so the thing with dinosaurs is our world has really put them on a pedestal and worship dinosaurs. Lo que pasa que en nuestros tiempos, y bueno, desde hace mucho tiempo, la humanidad lo que ha hecho es poner un pedestal y los han formado como ídolos a los dinosaurios. But dinosaurs are just animals. Pero los dinosaurios son simples animales creados por Dios. The example I use is the rhinoceros. Es un ejemplo, por ejemplo, los rinocerontes. If all we had of the rhinoceros was the skeleton of fossil evidence, Si nosotros tenemos a un fósil de dinosaurio, su esqueleto del rinoceronte, we would go, that is one weird looking animal. nosotros si vemos en esos tiempos un esqueleto de un rinoceronte, podríamos decir, wow, ese animal realmente fue una bestia antigua. That would be a dinosaur. Y tal vez puedan decir, quizás es un dinosaurio. But because they're alive today and we see them, they're just an animal. Pero como sabemos que en estos tiempos un rinoceronte existe y sabemos cómo es su esqueleto, decimos, ah no, es un rinoceronte nomás. Did you know that dinosaurs are talked about in the Bible? ¿Ustedes creen que los dinosaurios, la Biblia habla de dinosaurios? Yeah. It's included in this part, in this group of- Yeah. Yeah. And elsewhere in the Bible, do you know where they're talked about? ¿Y quieren saber de qué habla la Biblia acerca de los dinosaurios? Where is that? In Job? I'm not going to tell you. That's another talk. No voy a hablar de eso con ustedes hoy día. Es otra enseñanza. You'll have to have Pastor Anderson bring me back. Ok, lo que tienen que hacer es llamar al pastor Ransom que me traiga de nuevo al Perú para enseñar sobre eso. Okay. And then verse 26, God says, let's make man in our image. So he makes male and female. Entonces en el versículo 26 dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Now, this is the culmination of God's creative work. People. Esta es una combinación de lo que Dios creó, una combinación de lo que Dios creó. A nosotros. See, we're created the same chemically as the animals. Nosotros fuimos creados de la misma forma, químicamente hablando, como los animales. We're created with the same feelings. We can sense touch. We can sense heat and cold like the animals. Nosotros también podemos haber sido, somos creados de la misma forma que los animales en el sentido de las emociones y sentimientos. Nosotros sentimos calor cuando hace mucho calor aquí o frío cuando no estamos abrigados, de la misma manera como los animales que Dios creó. But when He created us in His image, it says He created us with a spirit. Pero cuando Dios habla que nos creó a su imagen, está hablando de que nos creó con un espíritu. And this makes us different than the animals. Y esto nos hace totalmente diferentes de la creación de los It animales. makes us so that we can have a relationship with God. Para nosotros esto quiere decir que fuimos creados para poder tener una relación directa con And el Creador. He wants us to have that Porque Dios relationship. quiere tener una relación con nosotros. Okay. I'll just wrap up here with one other thing here. In verse 28, En el versículo 8, 29, 29, this is the verse I want to scratch out of the Bible.
Scratch that. Yeah. Este es un versículo que yo quiero borrar de la Biblia, el versículo 29. Why? Read it. Vamos a leerlo, ¿ok? Go ahead and read it. Entonces dijo Dios, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre toda la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento, y le he dado todo. What does that mean? ¿Qué es lo que significa? Que podíamos comer. We can eat everything. Not everything. We were told we could eat the herb Podíamos comer la hierba and every tree that yields fruit. y cada árbol que produzca fruto, For us it shall be for food. What does that mean? pero ¿qué significa que esto nos sirva de alimento? Vegetales, frutas de alimento. Herbívoros, vegetarianos, que íbamos. Yes, baby people. And we started out as vegetarians. Comenzamos entonces como vegetarianos. Ya, de ser herbívoro. He loves me. Yeah. Y él ama la carne. I like a good steak. Me gusta un gran bistec. Were we told we could eat meat? Fuimos dichos que podíamos comer carne aquí. Yes. Sí, After the flood. después del diluvio. Allá, claro. After the flood, God said that it was okay for us to eat meat. Dios nos ordenó poder comer carne después de la inundación de la tierra. But in God's perfect creation, we were started out as Pero en la creación perfecta de Dios se empezó comiendo solo vegetales. And look at verse 30. Y vamos a ver qué dice el versículo 30. To every beast of the earth, to every bird of the air, to everything that creeps on the earth, in which there is life, I have given every green herb for food. Dice, y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corran por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. So what does that mean? ¿Qué es lo que significa? Que todos eran vegetarianos. We all have to be vegetarian. Yeah, it means the animals were vegetarian also. Eso significa que los animales también eran vegetarianos como nosotros. Even Incluso T-Rex. Incluso el T-Rex. Right? You say, oh no, look at T-Rex's teeth. He had No, big no, sharp no, teeth. mira cómo el T-Rex tiene sus dientes. Él debería haber comido carne. He had to eat meat, right? Él ya debió haber comido carne. Can you identify or categorize animals by their teeth, whether they're meat eaters or vegetarian? Podemos calificar a los animales a través de ver su dentadura, a cuáles comen carne y cuáles comen hierba. Más o menos. Probably. Sí. They do, but Now. you shouldn't. Yeah, now. Ahora sí lo hacemos, pero A veces So let me give you this example. voy a darles un pequeño ejemplo. Look at the panda bear. el panda. Miren el ejemplo del oso panda. If we looked at, if the only thing you looked at for the panda bear was its teeth, it would be categorized as a carnivore. Si nosotros vemos al oso panda y solamente nos identificamos por su dentadura, podemos decir que el oso panda entonces es un carnívoro. But what does it eat? Pero ¿qué es lo que come un oso panda? Yeah. Good job. Bambú, just bambú. Yeah, bamboo. Exacto, solo comen bambú. Why does it have to have sharp teeth to eat bamboo? ¿Por qué ellos tienen la dentadura con dientes bien filudos si comen nada más bambú? Because it's heavy. The cell structure of bamboo is made up of silica, glass, Ya, like a window glass. ya. So- La composición del bambú, ¿no? Hablando ya más científicamente, la composición, un componente del bambú está compuesto por un componente como el vidrio. So
Have you ever bitten into a pear and you feel the gritty texture of a pear? Ustedes han probado a una pera cuando han comido una pera y la La textura, caña de azúcar. la caña de azúcar, celulosa. sugar cane is similar to that. Probably. Probablemente la caña de azúcar o esta fruta que estoy mencionando, ¿han sentido la textura en su boca? Fibroso. It's Yeah. the same thing. It's the Es cell lo structure mismo. is Es made of silica. se llama sílica, no sé en español la palabra. Silica is what we make glass windows out of. La sílica es el componente que usamos para hacer las ventanas, la luna, el vidrio que conocemos. So the panel Silicio, perdón, es la palabra silicio. has sharp teeth so it can chew through the. Entonces, ¿por qué los osos pandas tienen esta dentadura, así como la foto de aquí? Para poder destruir ese componente que tiene el bambú, el silicio. Okay, so there's evening and morning the sixth day, Ahí está la prueba. and then God rested on the seventh. Y dice que fue la mañana y el día del día sexto, y el Señor dice que descansó el séptimo día. Okay, let's pray. Vamos a orar, hermanos. Lord, we thank you for today. Gracias, Señor, por este día. Thank you for this evening and just learning about your creation. Gracias, Señor, por esta noche, Señor, y por tu palabra, Señor. And we just pray that your Spirit would go with us. Y oramos para que tu Espíritu Santo esté con nosotros. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén.